Hola, bendiciones. Bienvenidos a la clase número 4 de la materia de Tesalonicenses. En este caso vamos a estar viendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Y dice que el tema de este capítulo enfatiza que la venida de Cristo es una esperanza purificadora. Esto cambiará la vida y afectará el estilo de vida. Dice, si nos aferramos a la esperanza del arrebatamiento de la iglesia, es decir, de la venida inminente de Cristo por los suyos. Yo creo que muchas veces esto ya ha pasado por nuestra mente, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto nosotros estamos anunciando la venida de Jesús? Bueno, no nosotros, la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros como iglesia, pues que normalmente lo hacemos, ¿verdad? Y hay iglesias que son bastante, ¿cómo les explico? Un poco como estrictas en cuanto a la venida del Señor, porque ellos normalmente hacen vigilias, ¿verdad? Porque dicen que la vigilia es por eso, porque puede ser que el Señor venga ese día y quiere que los encuentren haciendo algo bueno. Hay iglesias donde cada mes o cada semana hacen vigilias, ¿verdad? Porque esa es la razón de la vigilia, ¿verdad? Pero hay personas pues, que no les dan como digamos, el sentido y el objetivo correcto. Cuando hablamos de la venida de Jesús, eso es algo que no tenemos fecha, no tenemos hora, y yo creo que esa es parte de todo lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Veamos un poco acá acerca de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Dice el versículo 1: por eso, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Pablo dice que ansiaba regresar para estar con los tesalonicenses, pero se quedó solo en Atenas para poder enviar a Timoteo y quizás a Silas, a Lucas y a otros a Tesalónica, ¿verdad? La expresión por eso dice que es importante, dice porque conecta este capítulo con lo que Pablo había escrito en el capítulo anterior sobre la relación familiar que existía en la iglesia. Él había sido para la iglesia como una madre, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo anterior, como un padre y como un hermano. Los había llevado a un conocimiento del Señor y los amaba. Dijo que ellos serían su honra, su gloria y su alegría en la llegada de Cristo. Y utilizó la palabra griega parousia, queriendo decir la aparición del Señor Jesús cuando los creyentes recibieran sus premios. Pablo, de alguna manera, ¿verdad? Siempre quería que los de Tesalónica estuvieran como muy pendientes de cada cosa que él les podía decir, a quién les enviaba y todo eso. Fíjese que Pablo, ya en el versículo número 2, le dice, y enviamos a Timoteo, a nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Se puede imaginar la importancia, ¿verdad?, que Pablo le estaba dando a Timoteo al reconocerlo de esta manera, diciendo servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Pablo tenía cierta, ¿verdad?, afinidad, y obviamente pues creo que Timoteo se lo había ganado, ¿verdad? Y que él pudiera decir que era un servidor de Dios y colaborador. En realidad Timoteo estaba puesto bien en alto en la vida de Pablo. Dice acá, a causa de esta preocupación, Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica. Llamó a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios. La palabra servidor aquí equivale al griego diáconos, de la cual proviene nuestra palabra diácono, que literalmente significa siervo. O sea, Timoteo, a pesar de estar joven, porque se cree que era una persona muy joven, tenía esta característica. Yo creo que es algo que todos debemos de anhelar de alguna manera, que las personas dentro de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, puedan llamarnos así. De verdad, que él es un siervo de Dios, ella es una sierva de Dios. Significa alguien que está dispuesto, ¿verdad?, a hacer lo que sea para que la palabra de Dios pueda llegar a donde quiera y donde nosotros se pueda, o con las personas que nosotros podamos hacerlo. Dice acá
hay algo importante como una historia. Dice, un gran número de hospitales han surgido como consecuencia de la predicación de la palabra de Dios. Es que si las personas responden al mensaje del Evangelio de Cristo, sus vidas serán transformadas y entonces estas buenas obras fluirán naturalmente de su cambio. En varios países, dice, se realizan hoy programas de asistencia social, en algunos casos promovidos por estados o por ONG. Cuando tales esfuerzos no se han llevado a cabo por personas responsables que ejercen un control adecuado sobre la distribución del dinero, ropa y alimentos, se han dado casos de corrupción con el consiguiente desvío de fondos a quienes se les han querido enriquecerse personalmente. Cuando dice acá que era un colaborador nuestro de Timoteo, hablaba de alguien que hacía las cosas como muy perfectas. Y este ejemplo que nosotros vemos acá, como en el caso de una ONG, no es que conozca personalmente algún caso, pero yo he escuchado, ¿verdad?, que hay ONGs que se levantan nada más para captar fondos de afuera para beneficio propio, no para beneficio de otras personas. Obviamente esas ONG, pues, no siento que vayan a funcionar y que vayan a tener en algún punto una buena reputación, ¿verdad?, dado lo que hacen. Entonces, Timoteo era alguien en el que se podía confiar incluso en el dinero, ¿verdad? Saber de que si a Timoteo, imagínense que en Tesalónica le daban algo para Pablo, eso era literal, que eso iba a llegar tal cual, ¿verdad? Pablo dijo aquí que Timoteo era un servidor y que su esfera de servicio era el Evangelio de Cristo. Esa era la esfera de servicio de Timoteo. ¿Cuál era el Evangelio de Cristo? Llevar a otros al conocimiento, ¿verdad?, de Dios, y que esas personas pudieran buscarle. En el versículo 2, donde dice confirmaros, era respecto a la fe, ¿verdad? Establecer la fe de las personas de Tesalónica. En el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Y quizás en esta palabra, algunos, algunos puedan diferir un poco en cuanto a eso. Dice, aquí tenemos una declaración que para nosotros es algo difícil de asimilar. Él dijo aquí que nadie se inquiete, lo cual significa que nadie debería sentirse perturbado por esas aflicciones. Las aflicciones que aquí se refiere eran a las presiones o a las tensiones que pudieran tener. Pablo pronunció una declaración sorprendente. Dijo que para eso hemos sido destinados, sabiendo que tenemos que pasar por tempestades. Pero las tempestades son temporales. No podemos escapar de ellas. Aquí en la tierra vamos a tener problemas. La palabra de Dios lo dejó bien claro. Y Pablo quiso que los tesalonicenses se mantuvieran firmes en la causa de Cristo en medio de las aflicciones. Y yo creo que muchas veces, y ya lo he hablado con otras personas, que creen que dentro de la iglesia no van a haber problemas, no van a haber dificultades, no van a haber situaciones difíciles. Y creo yo que lo hemos estado viendo a través de los capítulos, de los 2 capítulos anteriores también de Tesalonicenses. Las dificultades ahí van a estar. Pero tener a Dios de nuestro lado en medio de las dificultades es lo mejor que nos puede pasar, porque las sobrellevamos mejor, porque está Dios ahí siempre. Y yo creo que una dificultad lo podemos ver así como una tempestad. Y alguien me decía, ¿verdad?, pero eso es temporal, una tempestad tarde o temprano va a pasar. Igual, las dificultades, las aflicciones, tarde o temprano van a pasar. Y lo que tiene que permanecer es lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Lo que nosotros sentimos hacia Dios. ¿Por qué nosotros buscamos de Dios? ¿Por qué nosotros estamos con Dios? ¿Por qué nosotros nos congregamos? O sea, todo eso viene a fluir cuando estamos en medio de una aflicción. Y ahí es donde Dios nos conoce tal y como nosotros somos. Y eso mismo le estaba diciendo a los de Tesalonicenses. En versículo 4 dice, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar por aflicciones. Y así sucedió, como bien sabéis. Pablo nuevamente les dice, miren, sí,
Ustedes lo saben y ustedes lo conocen. Pero en el versículo 5 dice, por eso también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que vuestro trabajo hubiera resultado en vano. ¿Por qué? Porque como seres humanos va a haber un momento en el que vamos a flaquear, va a haber un momento en el que probablemente Satanás, que es el tentador, nos va a decir, mira, estás en el evangelio y estás enfermo, estás en el evangelio y te pasa esto, estás en el evangelio y te pasa lo otro. Satanás es muy astuto y siempre va a atacar nuestra mente, nos va a hacer pensar, ¿verdad?, que Dios no nos quiere, que Dios nos tiene a un lado probablemente. Pero aquí es donde nuestras convicciones tienen que estar firmes, de saber que no nos va a pasar nada mientras estemos cerca de Dios. Y Pablo quería eso, porque dice que le dijo, y no quiero que vuestro trabajo sea en vano. O sea, Tesalónica había llegado muy alto y no quería que por circunstancias de aflicción pudieran venirse abajo, ¿verdad? Luego en el versículo 6 dice, pero cuando Timoteo regresó, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordás con cariño y que deseáis vernos, como también nosotros a vosotros. Para Pablo, esta circunstancia fue de verdad sumamente gratificante. Dice, para el apóstol fue un momento feliz cuando recibió un informe de ellos con buenas noticias. Ellos estaban soportando las aflicciones. En el 7 dice, por esto, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados al saber de vuestra fe. Pablo, a pesar de las dificultades que él tenía personalmente, estaba muy contento por lo que estaba pasando en Tesalónica. Dice, de modo que ahora hemos vuelto a vivir sabiendo que estáis firmes. ¿Se puede imaginar el amor que Pablo le tenía a Tesalónica? De decirles, o sea, me siento tan feliz, o sea, decirles estas palabras, hemos vuelto a vivir sabiendo que estáis firmes en el Señor. O sea, un ser humano estaba tan contento, ¿verdad?, de que se mantuvieran firmes en Dios. ¿Cuánto más se va a sentir Dios de nosotros, que a pesar de cualquier dificultad que podamos tener, porque puede ser una dificultad espiritual, emocional, pueden ser dificultades tal vez no con nosotros, ¿verdad?, sino que con personas que nosotros amamos, que están pasando una dificultad y circunstancias difíciles. Pero ahí, en medio de eso, no nos tenemos que olvidar de Dios nunca, nunca, porque así vamos a llevar mejor la situación. Si nos alejamos de Dios, pues no llegaremos muy lejos, ¿verdad?, porque sin Él nada somos. En el 9 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos alegramos a causa de vosotros delante del Señor? Nuevamente les expresa, ¿verdad?, su alegría y su gozo de saber que a pesar de todo lo que vivían, se mantenían en pie. En el 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. De verdad que Pablo estaba de verdad muy emocionado, muy contento con la iglesia de Tesalónica. Y dice aquí que él oraba de día y de noche para verlos, ¿verdad?, a ellos, y completar lo que le falta a vuestra fe. Él decía que no le falte nada a la iglesia de Tesalónica. Señor, ¿verdad?, ayúdalos, que vean en medio de la dificultad. Y yo creo que es algo que también nosotros podemos hacer por personas que amamos, ¿verdad? Porque hay gente que de nuestra familia probablemente no pueda tener la misma fe que nosotros podamos tener. Entonces tal vez a ellos les llega un problema, una dificultad, y se desbronan. Y de verdad conozco personas así. Y personalmente yo tengo una tía que de verdad ella recibe una mala noticia y es una mujer que, Dios mío, llora. Y entonces yo le digo, mira, lo que tú tienes que hacer es confiar en Dios, confiar en que Dios tiene cuidado de cada situación de tu vida. A ella siento yo que no es como muy fácil verlo así. Ella no asiste mucho a la iglesia, definitivamente que no. Y siento yo de que las personas también que están a su alrededor no le ayudan mucho. Pero creería yo que podemos ser ese tipo de personas como Pablo, impulsar a otros a creer y a saber que todo va a estar bien porque Dios está de su lado. Y luego en el versículo 11 dice, pero el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo
dirija nuestro camino a vosotros. Pablo sí quería ir a Tesalónica, ¿verdad? Pero no pudo. Luego vemos aquí la intensidad de las oraciones de Pablo por una oportunidad de regresar y visitarles. De verdad que me encanta ver a Pablo siendo un pastor, siendo un apóstol, ¿verdad? Con la iglesia de Tesalónica. Dice, pero el apóstol continuó diciendo lo siguiente en los versículos 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. De verdad que el deseo de Pablo era inmenso. Dice una frase, ¿verdad?, que llama mucho la atención y está acá en su separato señalado. Dice, abundar en amor. Aquí el amor corresponde a la palabra griega ágape. En esta carta el amor no solo se ve en acción. Y recordemos la expresión el trabajo de vuestro amor del primer capítulo que nosotros vimos de esta carta. No se trata simplemente de afecto, sino de una búsqueda activa del bienestar del otro. El 12 comienza con la expresión a fin de, que por el amor tiene un propósito, no tiene un fin en sí mismo, ¿verdad? Ellos estaban diciendo, queremos, ¿verdad?, que ustedes puedan abundar en amor, que ustedes de verdad puedan tenerlo uno con otro. Y yo creo que eso sería como lo ideal, lo perfecto. Pero obviamente, ¿verdad?, a veces nuestra mente, nuestro corazón, escuchamos más, ¿verdad?, al enemigo, a Satanás, al tentador, diciéndonos cosas que no son la realidad. Luego dice que afirma un deseo, el versículo 13, donde dice, Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad. Es decir, apartados totalmente para Dios, ¿verdad? Que nadie pueda señalarlos y decir que ustedes se han alejado de Dios. El fin deseado del amor de ellos los unos por los otros era que desarrollaran un carácter de santidad. Luego, si fuéramos procesados ante un tribunal por ser un cristiano, ¿habría suficiente evidencia como para declararnos culpables? Algún día vamos a aparecer ante el Señor y Él va a juzgar nuestras obras. Puede que esta idea, dice acá, cause temor, pero Él también va a juzgar nuestro carácter como creyentes y determinar el premio que recibiremos. Y aquí hay una pregunta: ¿qué clase de vida estamos viviendo? No quiero decir con esto que Dios va a decir no va a ir al cielo, si va a ir al cielo, no se trata de eso, sino que todos vamos a dar cuentas a Dios. Y ahorita, ¿qué vida estamos viviendo como para poder decir, como Pablo, me siento orgulloso de lo que estoy haciendo, de lo que soy, de dónde voy y de lo que yo puedo hacer? El versículo 13 termina con una expresión y es en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice acá, la mayor parte de las escuelas de pensamiento estarían de acuerdo en que este versículo indica que los santos van a llegar con Cristo cuando Él venga a la tierra a establecer su reino. Pero este versículo también parece indicar que Él no los premiará hasta ese momento en que venga a la tierra para establecer su reino. Sin embargo, muchos de nosotros creemos que los creyentes estarán frente al tribunal de Cristo antes de ese momento. Es decir, creemos que cuando Él recoja su iglesia del mundo, el mundo entrará en el periodo de la tribulación y después Él vendrá a establecer su reino al final del periodo de la gran tribulación. Acá hay detalles importantes que tienen que ver mucho con la profecía. Y no me voy a detener mucho a hablar sobre esta parte, ¿verdad? Porque aquí vamos a hablar acerca de la venida de Jesús y más que todo del arrebatamiento en Tesalonicenses. Entonces, si hay una segunda venida, que hay detalles muchísimamente importantes que quisiera desarrollar, pero no es el objetivo de esta clase de Tesalonicenses. Pero veamos que la frase, la venida de nuestro Señor Jesucristo, se refiere a los hechos de que los creyentes van a estar presentes con el Señor Jesús en el mismo momento en que sean arrebatados para recibir al Señor en el aire. Justamente de esto les acabo de mencionar. Él nos llevará al hogar que está en la gloria celestial, al lugar que ha preparado por nosotros.
Así que esta venida no se refiere al regreso del Señor con sus santos, es decir, la segunda venida, para establecer su reino, sino a nuestra ida al cielo ante la presencia de Dios Padre. Y es lo que les estoy hablando, lo normalmente o mayormente conocido como el arrebatamiento. Tenemos la misma idea en 1 Tesalonicenses 2:19 que dice, pues ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Nosotros llegaremos a la presencia de Jesús y como dice este último versículo hoy en el 2:13, seremos presentados irreprochables en santidad delante de Dios, nuestro Padre. Así que en medio de todo lo que podamos estar viviendo, un día vamos a estar enfrente de Jesús y Él va a probar nuestras obras, va a ver qué es lo que había en nuestro corazón, nos va a premiar o no nos va a premiar. Eso, pues creo que cada quien lo sabe, ¿verdad? Lo importante es que Él va a venir por nosotros porque somos su iglesia, nos ama y desea lo mejor para nosotros. Gracias por llegar hasta acá. Que Dios le bendiga.